Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta enseñanza, Señor. Señor, esta enseñanza de la prédica número 27, que es el poder del libro de Isaías, del profeta Isaías en estos tiempos. A veces podemos decir que ese libro es muy largo, pero el Señor me lo dio para resumirlo de una manera tal que lo dé en 2 o 3 domingos, porque tenemos que conocer la palabra. Tenemos que edificarnos sobre la roca que es Cristo Jesús, esta palabra. Las cartas de Pablo ya vienen, ya di unas, vienen, pero el Señor me mostró que diera el profeta Isaías hoy. Y me impacta mucho, queridos hermanos, porque cuando Pablo fue tumbado del caballo, como nos han tumbado a todos, porque a mí también me tumbaron del caballo, a todos nos tumban del caballo. Un día andamos galopando por el mundo, ni sabíamos la historia de Jesús verdadera, ni sabíamos a qué había venido en la cruz. De repente sí cargamos muchas cruces, aquí, en todos lados, pero ni sabíamos su significado. Ahora sí lo sabemos. Levante la mano el que no sabe el significado de la cruz aquí. Todos lo sabemos, levanten los que lo sabemos. En el nombre de Jesús. Ahora no somos ignorantes. Entonces, Pablo andaba galopando. Pues déjenme decir que cuando estudié las Escrituras, me di cuenta que no solo Pablo andaba galopando. Yo también, todos ustedes, pero también Isaías, siendo tremendo profeta después. Pero cuando leí el libro de Isaías, en Isaías 6, me di cuenta que también Isaías venía de la ignorancia, de la inmundicia, de ser bueno para nada, pero el Señor se plació como te escogió a ti, a Pablo y a Isaías para un propósito. Amén. Para un plan y para una voluntad perfecta. Para que no estén creyendo que ustedes no tienen un plan, que ustedes Dios les cogió y no tienen propósito, pero tienen también una voluntad del Padre. Quiere decir que todos los que están aquí, todos esos niños, todos esos jóvenes, el Señor los escogió antes de la fundación del mundo para que estuvieran aquí. Amén. Denle un aplauso al Señor y bien fuerte. Eso lo dice Jeremías 1:5. Así todavía nos cuesta entender, pero hay un plan. Si no, no estuvieras aquí. Si no, no estuvieran en otras iglesias, que bendigo esas iglesias y bendigo a todas esas personas que están allí. Las iglesias que verdaderamente se fundan en la roca, no en emociones, aquí en el corazón. Hay muchas iglesias que sí, que están muy claras. Y yo sé que fueron escogidos. Jeremías 1:5 dice, antes que nacieras, Pedro, Pérez, Juan, los que están aquí, te conocí. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te santifiqué. La voluntad de Dios es la santificación, lo dice su palabra. Y te di como profeta a las naciones. Dele un aplauso. Usted es un profeta a las naciones. Pero pastora, ¿cómo? Mira, tú eres un profeta hasta en tu hogar. Esto no es que es el que para aquí a dar un discurso. Es el que da testimonio. Es el que da fruto. Es el que puede decir, si Jesús me cambió a mí, te va a cambiar a ti, muchacho. Si Jesús, ya dentro de mí hay algo que aunque no lo quiera decir, pero hay como un gusanito ahí que me está transformando. Lo que pasa es que a veces no lo decimos, pero hay cambios. Entonces fuiste escogido, porque dice, te di como profeta a las naciones. Algo hay en ti que va a transformar la vida de otros. Algo hay en ti
que va a ver tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu institución donde te estás moviendo, si son dueños de empresas, si son empleados, si son madres de familia, si son padres. Hay algo dentro de ti que va a marcar la diferencia, porque ya no eres ignorante. Pero pastora, ¿me está diciendo ignorante? Sí. Oseas 4:6 lo dice, yo fui una ignorante también. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es ignorancia, no es falta de conocimiento. Queridos hermanos, descubrí que Jeremías, que Isaías también fue tumbado del caballo, como lo hace con todos. Y voy a empezar a leer porque no tengo prisa así de 2 o 3 hojitas de esto, tengo 3 domingos para hacerlo. Quiero es que aprendan que el libro de Isaías se escribió 775 años antes de nacer Jesús. Ni siquiera Jesús existía. Quiero que entiendan lo poderoso de la revelación del Dios de lo alto para nuestros tiempos. No existía nada de eso. Y Isaías fue escogido para que contara la historia. ¿Cómo Dios, si no es soberano, si no es poderoso, para que ustedes vean que lo dijo el líder Larry, el líder Orian, Dios sabe todo. Él lo dijo en su prédica, yo se lo analicé, que Dios es el dueño de todo, que nosotros somos administradores, pero a veces parecemos pavos reales y como si Dios no existe, y así pasamos la vida. Pues yo le digo una cosa, nada de lo que yo tengo es mío, y eso yo lo descubrí cuando leí esta palabra, pero lo sé administrar. Amén. Eso es ser buen administrador de Dios. Hasta lo que me da aquí lo sé administrar y lo cuido. No me emociono, yo lo cuido con el corazón. Mire lo que dice el Señor al haber escogido a Isaías para que contara esta larga historia que es oro puro. Esto, yo me deleito en el libro de Isaías. ¿Sabían que Isaías y Juan son mis 2 libros favoritos? Isaías lo he leído no sé cuántas veces y le saco sustancia y me impacta. Isaías fue para nuestros tiempos, créanme. Miren lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, lo vio. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto es revelación. Él llena todo. Por encima de él habían serafines, lo dijo la alabanza y la adoración. Santo, santo, lo dijo mi hermanita Audrey, la mujer de Dios, que junto con las 2 jóvenes estuvieron en adoración. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo lo que dijo ella y dijo la adoración y la alabanza hoy, que yo no me puse de acuerdo con ellos y me da hasta ganas de llorar. Porque es el Espíritu Santo de Dios hablándole a ustedes, iglesia. Y decía, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, como hoy se estremeció esa adoración y esa alabanza. Yo lo sentí en mi corazón. Con la voz
del que clamaba, y la casa se llenó de su humo, de su presencia, como debes llenar tu hogar, tu lugar donde habitas, tu lugar donde vas, con su presencia. El 6:5 dijo Isaías, escuche esto, dijo Pablo, Saulo de Tarso, temblaba cuando vio la presencia del Nuevo Testamento. Esto es en el Antiguo. Le estoy haciendo la similitud para que vea que Él te escogió a ti y las cosas deben ser tomadas en serio. Dice, entonces dice Isaías, ¡ay de mí! Imagínense lo inmundo que uno llega y se le presenta ese resplandor y santo, santo, y se escuchan querubines y todo, ¿cómo queda uno? Imagínense, hermanos, cómo queda uno. De donde uno viene, lleno de basura. Pero mire el amor de Dios cuando tiene un plan contigo, querido hermano y hermana. Entonces dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Era un pecador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¡Ay de mí, porque soy muerto! Porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cómo está este mundo, queridos hermanos? Nos contamina. Venimos de la naturaleza pecaminosa de Adán. Éramos ignorantes, llevando palo y creyendo que nos las sabíamos todas. ¿O no? Parece alguien y me dice aquí que yo estoy diciendo lo contrario. Éramos todos así. Aquí dice, tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al rey. Isaías lo vio. Saulo de Tarso lo vio, llegó a ser el gran Pablo. Te voy a preguntar, ¿tú no lo has visto? Dígame. Lo ves en su palabra y más poderoso todavía y a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Allí dice, han visto mis ojos al rey. Nosotros lo hemos visto a través de nuestro Espíritu Santo. Por eso es que hemos cambiado. Eso no es una varita mágica. No, conocí a la pastora Nubia y cambié. ¿Quién le dijo a usted que cambió porque me conoció a mí? Yo soy un instrumento de honra en las manos del Señor, pero el que lo cambió a usted fue el Espíritu Santo de Dios a través de mí y a través de la unción. A través de la unción. Por eso no me gustan las idolatrías. La honra es otra cosa, pero la idolatría no. Eso es un demonio que ha hecho mucho daño en la iglesia cristiana. Amén. Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Tomó un carbón. El 6:7 dice, y tocando con él sobre mi boca. Mire el poder que hay en la boca. Mire lo que tenemos que cuidar, nuestra boca. Porque lo dijo la líder Jessica, del corazón mana la vida de Dios. Por eso hay que cuidar corazón por encima de todo lo que nos puedan hacer. Porque de él mana la vida de Dios. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Es quitado tu pecado, es quitado tu inmundicia. Ese carbón con Isaías es la similitud de la cruz. Denle un aplauso al Señor, porque todo eso es revelación. Todo eso es revelación. 775 años antes de nacer Jesús, o tal vez 800, o tal vez 900,
pero no menos de 775, dice. Para culpar, dice, quitar tu culpa y limpió tu pecado. Gloria a Dios. Isaías, ese mensaje de la cruz, queridos hermanos. ¿Vio el poder? ¿Por qué lo voy a dar en 3 semanas? No me voy a apresurar. Y después oí la voz del Señor que decía, aquí viene lo bueno, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, Isaías respondió, ya le había puesto el carbón en su boca, ya lo había transformado, ya él se había arrepentido y había sentido su presencia. Y Dios le dice, ¿a quién enviaré? No le dijo Isaías, le dijo, ¿a quién enviaré? Isaías le respondió, ya decidido a servir, ya escogido por el Señor como te escogió a ti y a todos los que están aquí. Heme aquí, envíame a mí. Ya Isaías estaba preparado para hacer el propósito, el plan y la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Que tú fuiste escogido, que estés donde estés, tú eres representante genuino del Dios de lo alto. Dele un aplauso al Señor. Que no lo quieras hacer, bueno, no importa. Que quieras esconderlo, bueno, no importa. Pero tus acciones y tus actitudes representan al Dios de lo alto. Y ahí no se le parece a Saulo de Tarso, cuando lo tumbaron del caballo, que Saulo de Tarso todo así, porque fueron 2 eventos diferentes. Saulo de Tarso, el gran Pablo de la Biblia que escribió las cartas, lo primero que dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Quería conocer a Jesús. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Ve que fue enviado también? Queridos hermanos, en ustedes hay una gran responsabilidad. Esto no son juegos. Usted fue escogido para llevar un plan, un propósito y una voluntad perfecta de Dios. Ay, pastor, ¿y cómo trabajo? ¿Y entonces con qué como? Yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es que sea un verdadero representante de Dios en el lugar donde se encuentra y llevando el plan de Dios. Porque hay muchos que le dicen, no, yo no voy a, esos cristianos todos son iguales. No, yo no voy a hacer como esos cristianos. Y se quedan callados. ¿Sabe que un valiente yo no me quedo callado? Un momentico. Yo sí sé que el Señor escogió a verdaderos cristianos. Que otros no lo quieran hacer y dejen mal a Jesús, eso es otra cosa. Pero sí hay verdaderos cristianos. Con testimonio. Porque eso no se lo roba a nadie. Pero sí hay otros que hacen quedar mal a Jesús. Pero no es Jesús, es ellos que no conocen al verdadero Jesús que te hizo libre a ti y a mí. Amén. Esto es un discipulado, queridos hermanos. Esto no es una prédica. Es una prédica, sí, pero aquí están aprendiendo principios de Dios. Amén. Y ese es Isaías 6, que ahora paso al inicio de la prédica. Me faltan 28 minutos. No importa, la voy a seguir. Isaías fue escogido. Tú fuiste escogido para un propósito. Tú sabes el privilegio. Mire, yo lo veo como oro. Digo, Dios mío, que lo visualice. El privilegio que tengo yo, Nubia Useche, y cada uno de ustedes, de que esos niños y esos jóvenes que están allá, el diablo no nos lo va a robar como nos robaron a nosotros en nuestra época. Denle un aplauso al Señor. Que hay un testimonio, que hay un cimiento, que hay un fundamento, donde yo puedo con autoridad hablarle a mi hijo, a mi nieta, en el amor del Señor. Tengo algo que dar. Nubia Useche antes no sabía qué dar. Pero ahora sí. Cuando escucho algo, digo algo con sabiduría. No, porque imagínense, hasta el líder Javier, en este día le dije,
Si exhortas a tu hija, y le dije a Gaby, tenía algo que dar, hermanos. Gaby, si exhortas y estás molesta porque hicieron algo mal, todos los niños son niños. Pero la diferencia es cómo los manejas en Cristo. Y estaba molesto y esto. Y le dije, Javier, no puedes actuar delante de ellos así con bravo igual que ellos, grito. No, y reaccionó porque Javier es buen oidor. Tienen que ustedes actuar sabiamente, sentar las dos niñas y hablarles con sabiduría. Se corrigieron, se les quitó esto, por el bien de ustedes. Saberlo hacer, hermanos. Y él lo hizo y dio fruto. Pero si se quedan bravos, igual que las niñas, pues son igual que las niñas, como otros niños. ¿Ve la diferencia? Hermano, es sabiduría. Todos nuestros niños son niños y nuestros jóvenes son jóvenes. Aquí no hay robot. Pero sí hay palabra para poder hacer que ellos sean diferentes. Amén. ¿Me entendieron? Si los niños son manejados así, y otra cosa. El papá le dice algo, lo exhorta, y la mamá sale por allá. No, queridos hermanos, tampoco la cosa es así. Cuando yo exhortaba a los míos, el pastor Tony se callaba. Cuando él decía algo, yo me callaba, porque se corta la autoridad del padre y de la madre y el niño no sabe a quién atender y se vuelve un 8. Mire, ¿quieren sacar niños y jóvenes? Adelante, con principio. A veces duele en el corazón, pero hay que enseñarlos. Exhorta al niño en su camino para que no sea tu vergüenza. Enseñas niño en su camino para que cuando los proverbios lo dicen, cuando sea grande no sea parte del camino correcto o del camino de Dios. La palabra lo dice todo. El niño va a saber que tiene un papá que no lo desautorizaron y que tiene una mamá que no la desautorizaron. Y el niño va a distinguir que estuvo mal lo que hizo, pero si yo lo desautorizo, cree que lo que hizo estuvo bien. ¿Entendieron? Amén. Bueno, esto es una clase también para enseñar a los padres. Todos los amamos. ¿Quién no ama a los hijos? ¿Quién no ama a los jóvenes? Pero mire, como está el mundo ahorita, como está todo contaminado, hay que ponerse pilas, ¿o yo? Hoy quiero decirte, querido hermano, que un solo libro contiene la historia de toda la humanidad, el libro de Isaías. Un libro que habla del juicio, de la misericordia, de la caída y de la redención y de la muerte y de la vida eterna. Y hoy continúa hablando con poder en nuestros corazones. En él podemos ver nuestra propia historia. Yo cuando vi Isaías, vi mi historia. Cuando lo tumbaron del caballo, cuando le pusieron el carbón encendido en su boca para que hablara palabras de vida, de bendición. Y hay que ver lo que Isaías escribió, queridos hermanos. Impresionante las revelaciones que dio Dios a Isaías a través de haberle primero quemado su boca viperina y todo lo que hizo en el mundo. Mire, yo admiro y las lágrimas me salen cada vez que leo a Isaías y veo las revelaciones que le dio Dios a un hombre que fue restaurado y transformado y que vino de la inmundicia. Escuchen esto. En él podemos ver nuestra propia historia reflejada. Yo me vi ahí. Hay advertencias para los que se alejan de Dios, promesas para los que confían en él y profecías tan poderosas que solo pueden ser inspiradas por el Espíritu Santo, no por otro. Yo ahí comprobé el poder del Espíritu Santo de Dios, porque en Pedro me dice que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, no como dice mucha gente. No, eso es un libro que lo escribieron los hombres. No, dice, fue inspirada a 60 y no sé cuántos hombres
para que lo escribieran. ¿Usted cree que un hombre tiene la sabiduría de escribir todo, que ahí no hay nada imperfecto? Es el Espíritu Santo de Dios, para que vayan sabiendo lo que hizo Dios con el profeta Isaías. Por eso es que me impacta mucho Isaías 9:6. Y lo voy a leer. Escuche esto. 800 años, 900 antes de llegar Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uy, pastor, ¿y quién es ese? ¿No se le parece a Jesús? Dele un aplauso al Señor. Ya Isaías lo anunció. Dios mío, yo eso lo vi cuando yo lo leo por primera vez hace 12, 13 años. A mí eso me impactó. Y empezaban a caérseme los velos, a rasgárseme las vendas de tantas tradiciones y religiosidades que no sabía. Y dice así: Isaías vio la gloria del Señor, contempló su gloria y vio la venida del Mesías. Esto lo escribí con mucho amor para ustedes. Vio el fruto de la humanidad con una claridad asombrosa, vio el futuro. Estamos hoy escuchando la voz de Dios o seguimos ignorando su llamado. Hoy les hago esa pregunta, queridos hermanos. ¿Estamos buscando conocerlo cada día más? Este libro es la prueba de que Dios habla y que su palabra se cumple. ¿O no se cumplió que nació el Mesías? Amén. ¿O no se cumplió que murió en la cruz y que ya en ese tiempo le puso fue un carbón a Isaías como similitud de la cruz y lo libró del pecado? No, pastora, pero no era la cruz, queridos hermanos. La palabra hay que discernirla. Entre más conozcas, más disciernes. Amén. Eso se llama intimidad, relación para tener revelación. Si no hay intimidad, si no hay relación, pues no hay revelación. Como que te cases y partas de este mundo y no conozcas a tu esposa. Y tu esposa no te conozca a ti. Eso es intimidad. Para tener relación, intimidad, relación y revelación. Y salen unos niños. Amén. Ojalá me estén entendiendo todo. Intimidad. Dice, la palabra se cumple en toda su plenitud. Número 23:19, anoten. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiero decirles que, porque se está escuchando mucho de Irán, de Israel, y hay que también saber escatología, queridos hermanos. Escatología para saber muchas cosas que nos preguntan. Y en la época del rey de Ciro, el rey de Persia, Persia era en la antigüedad Irán, pero eso es otro tema que después puedo contarles. Era un rey pagano, el rey de Ciro, y que era muy malvado. Escuchen esto. En la época del rey de Ciro, el rey de la antigua Persia emitió un decreto, un edicto, que los judíos cautivos en esa época, el pueblo de Dios, podían regresar a Israel. Imagínense cómo se pondrían todos los demás reyes de los alrededores malos. Y este está loco. ¿Cómo va a soltar al pueblo de Israel si ese pueblo está cautivo, está preso? No lo entendían. De Israel y reconstruir el templo. Imagínense que el rey de Ciro de Persia, un pagano malvado, ayudó a reconstruir el templo, dio dinero, dio oro, dio madera. Ese es el ahora Irán.
No hubo huelgas, no hubo revueltas, solo la mano de Dios obrando en el corazón de un rey extranjero. Fue la soberanía de Dios que lo movió, hermanos. Mire, Dios es tan real que yo le digo a la gente, mire, si ustedes creyeran en ese Dios que es real, verdadero y con una fe audaz, ustedes tienen victoria en lo que ustedes se planteen. Amén. Dice rey extranjero, él movió el corazón del rey Ciro, pagano, malvado. Dice, lo que parecía imposible se hizo realidad. El pueblo que había sido esparcido en Babilonia finalmente podría volver a casa. Mire lo que dice Isaías 52:1. Otra revelación para Isaías. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sión. Ese era su pueblo. Despierten, levántense, van a ser libres. Ponte tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Levantó a su pueblo. Imagínense el regreso de familias caminando bajo el sol del desierto. Ancianos que nunca pensarían que volverían a ver a Jerusalén. Mire la victoria. Otra vez jóvenes con lágrimas en los ojos al pisar la tierra prometida. Moviendo solo el corazón de Ciro. ¿Acaso que nos olvidamos que también Faraón tuvo que soltar al pueblo de Dios? Vio el poder que hay en el Dios de lo alto, vio el poder que hay en esa cruz, que es el tema de mujeres y hombres, el perdón. No era solo un retorno físico, queridos hermanos, es el renacimiento de la fe. Esos hombres creyeron que el Señor los retornaría a su pueblo. Y me imagino que oraban y oraban y oraban y le creían al Dios de lo alto. Y el Dios de lo alto escuchó y le dijo, Ciro, tú me sueltas a mi pueblo y de paso de sus riquezas me vas a dar paz en mi templo. Dele un aplauso al Señor. La confirmación de que Dios nunca olvida sus promesas, hermanos. Cuando un hombre de Dios, verdaderamente de Dios, de corazón limpio, clama al Dios de lo alto, el Dios de lo alto lo escucha. El problema es tener un corazón contrario al de Dios. Por eso es que él dice, limpien sus corazones. Por eso es que él le limpió y le puso una brasa a Isaías para escribir todo esto. Porque él no iba a escoger a uno todo inmundo para que escribiera tremendas profecías. Primero tenía que ir a un verdadero arrepentimiento. Y muchas de nuestros fracasos es porque no tenemos un corazón todavía limpio. Amén. No nos sucede lo mismo a veces. Creemos que hemos ido demasiado lejos, que nuestras ruinas no podrán reconstruirse, no puedan ser cambiadas y dejadas, no podrán ser reconstruidas, pero Dios es el Dios de la restauración, querido hermano. Si pudo traer de vuelta a su pueblo después del exilio, ¿qué no podrá hacer con nosotros y con nuestras vidas? Dios no cambia, querido hermano. Ayer restauró a Israel, hoy puede restaurarte a ti, puede restaurar tu hogar, puede restaurar tu finanza, puede restaurar tu ministerio, puede restaurar tu vida porque Dios es soberano. Y denle un aplauso al Rey de Reyes. No importa cuán lejos has ido en la vida, no importa qué mal lo has hecho, no importa cuántas metidas de patas hayas hecho, no importa cuántos desastres, no importa cuántas insensateces, cuántas has sacado por tu boca hasta hace una semana, 2 semanas, un día, hoy, no importa, querido hermano, hay un camino de victoria, de iniciar una vida nueva. Siempre hay una nueva oportunidad. La pregunta es, querido hermano, hoy, ¿tienes el valor de tomar esta decisión? De hacer cambios. Isaías 53, del 3 al 10.
Isaías tiene muchos versículos, pero seleccioné los que creí que todos son importantes, pero que iba a impactar sus vidas. Fue despreciado. Vamos a ver si no se le parece a Jesús. 800 años antes. Fue despreciado, mire la profecía. Rechazado por los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. ¿Quién podría experimentar tanto sufrimiento y aún así amar? Miren lo que escribió Isaías. No le provoca a todos abrazarnos y ponernos a llorar. Debe que somos tan tercos. Mire lo que hizo Isaías. Escribió lo que iba a hacer Jesús por ti, por mí y por ti. Isaías vio lo que nadie más podía ver. Él contempló el misterio más profundo de la historia. No ha sido la cruz, no ha sido la resurrección del Señor. Lo que pasa es que el mundo todavía no lo ve. Juan 17 lo dice, yo oro por los que han de creer en mí a través de la palabra de ustedes. No oro por el mundo. Lo dice Jesús. El mundo está haciendo lo contrario. Un siervo que sufría, un hombre que sería herido sin haber cometido pecado. Sus palabras se resuenan como un eco desde el Antiguo Testamento hasta la cruz del Calvario. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Vio que se puede, que hay milagros con fe, y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios. Uy, ¿cómo Dios va a mandar al Hijo a hacer eso? Y afligido. ¿Cómo pudo Isaías describir con toda precisión el sacrificio de Cristo siglos antes de que sucediera? El mundo esperaba un Mesías glorioso, un libertador con espada montado en un caballo blanco, con una corona de rey aquí, como los hay ahorita en el mundo, en Inglaterra, en Holanda, puros reyes. Y la gente le besa las piernas, los dedos, los anillos. Libertador con espada y poder. Pero Isaías vio algo distinto. Vio a un Salvador que no conquistaba con la fuerza, sino con su propio sufrimiento. Ese es Jesús, queridos hermanos. Lo vio Isaías. ¿Cómo lo puedes tú visualizar hoy dentro de tu corazón? Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, por el desastre de vida que llevamos. Nuestro pasado, nuestros escombros de generaciones, desde Adán hasta que llegó Jesús a nuestra vida y lo aceptamos como nuestro Salvador. Miren la revelación de Isaías. ¿Le ha gustado esto? ¿Verdad que es bellísimo? Molido por nuestros pecados y nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No sufrió por sí mismo, sino por nosotros. No cargó su culpa, sino la nuestra. En cada golpe, en cada espina, en cada clavo, estaba pagando un precio que no era suyo, queridos hermanos, sino era nuestro. Y aún no entendemos. Aún creemos que esto es una religión. Hermanos, esto no es una religión, esto es una relación con el Dios de lo alto para hacernos libres. Amén. El profeta Isaías vio la escena con claridad, como tienes que verla tú hoy, querido hermano. Vio cómo lo llevaron torturado, cómo lo torturarían como un cordero al matadero, dice Isaías. Sin abrir su boca, vio el silencio del justo ante la injusticia de los hombres. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido,
No abrió su boca, en silencio, hermanos. No dijo nada, solo obedecía a su padre. Anda, muere por ese pueblo que no hace caso, desobediente. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire las revelaciones que recibió Isaías. Isaías 53:7. No dijo nada. ¿Cómo soportó tal humillación? ¿Cómo aceptó mi cruz sin resistirse? Porque yo era la que tenía que morir ahí. Cada uno de nosotros ir a la cruz y ni siquiera fuimos. Solo tenemos que tener fe, creer lo que Él hizo, más nada, porque Él nos dio ese regalo inmerecido, porque bien mal que nos portamos. Pero su amor era más fuerte que el dolor, porque su misión era más grande que su sufrimiento. Pero lo más impactante es que todo esto era parte del plan divino. Isaías 53:10. Con todo esto, Dios, su Padre, quiso quebrantarlo, lo mandó. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que el que no cree no puede hacer nada a Jesús. Él ya lo hizo en la cruz. Pero tú creíste, querido hermano. Amén. Quebrantándolo y entregándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, mi amigo, mi querido hermano, tú eres el linaje que Él vería. Y por eso Él se animó en ir a la cruz. Vería linaje por largos días y la voluntad de Dios estaría en sus manos. Él lo cumplió. Dios entregó a su Hijo. Quiero aclarar aquí, lo aclaré. No porque lo despreciara, sino a través de su sacrificio abriría la puerta de la salvación para el mundo entero. Pero no todos creen, querido hermano. Porque Jesús dice en Hebreos 10:10 que una vez y para siempre Él se entregó por el mundo entero. Pero la palabra aclara que para todo el que en Él crea, porque no todos creen. Gloria a Dios que tú creíste, querido hermano, y eres del remanente escogido. Amén. La cruz no fue el fin de Jesús, fue el inicio de la redención y de tu victoria. Qué impresionante que el Hijo de Dios sufriera tanto por amor a nosotros. Eso a mí me impacta. Tienes que dimensionarlo hoy, querido hermano. Querido hermano, tienes que conocerlo más. Isaías no solo vio la cruz, también vio la victoria. Y en Isaías 53:11, que voy a cerrar con esto para poder orar porque me quedan 3 minutos, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dele el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quedará satisfecho. Ese es su remanente. Tú perteneces a Jesús, al Cristo vivo, al Cristo de Israel, al Cristo que murió allá en la cruz. La muerte no podía detenerlo, queridos hermanos, ni el sepulcro sería su destino final. Su sacrificio daría fruto, su dolor traería vida. Cada alma que se rinde a Cristo es parte de ese fruto. Así es que tú eres parte de ese fruto. Amén. La pregunta es, que con esto cierro, ¿qué hemos hecho hoy con este mensaje? ¿Qué hemos hecho en nuestras familias? ¿Qué hemos hecho en nuestra vida? Bueno, pastora, tengo las prédicas, el domingo que viene continúo hasta terminar. Bueno, pastora, he hecho un desastre.
Como no sabía nada, pues destruí todo. Lo eché a la borda. Querido hermano, voy a orar porque hoy tengo una buena noticia. Eso es de aquí para atrás pasado. Y si ya lo iniciaste, gloria a Dios, porque las ruinas, los escombros de muchas generaciones y de nuestras metidas de pata ya quedaron atrás. Hoy inicia una nueva vida. Si ya la iniciaste, gloria a Dios. Si ya lo entendiste, gloria a Dios. Con un verdadero arrepentimiento, no remordimiento, eso es otra cosa y otro tema que tengo que enseñarles. Verdadero arrepentimiento de iniciar una vida de victoria, de iniciar una vida como la empezó Isaías, para que el Dios de lo alto le dé revelación. Por eso quiero orar hoy por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta victoria. Gracias por enviarnos un profeta, un hombre de Dios como Isaías, para que nos revelara lo que ha de venir y lo que venía después en ti, en lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad con Isaías, a través de la revelación y luego Apocalipsis, todos esos libros, de ser diferentes, Señor. De dejar ese hombre viejo, como dice Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor Jesús, yo hoy decido, viendo la grandeza de la cruz, viendo tu resurrección en victoria, decido dejar ese hombre viejo, ese hombre lleno de problemas, ese hombre lleno de orgullo, de altivez, de arrogancia, que me la creía toda y que lo que hacía era herir a los demás. Ese hombre lleno de falta de perdón, de egoísmo, de dioses, amor a muchas cosas menos a ti, el autor y consumador de nuestra vida. Yo quiero dejar ese hombre, esa mujer clavada en la cruz, esa mujer vieja, ese hombre viejo. Como dice tu palabra, que juntamente contigo fuimos crucificados en la cruz, ahora entiendo que es para nacer de nuevo, como tú resucitaste en la cruz. Para hacer testimonio como Pablo, como Isaías, de parecernos a ti. Y de que cuando nos vean a ti, el reflejo eres tú. Por eso es que Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Somos el reflejo de que hemos cambiado. Pero si seguimos siendo los mismos y haciendo las barbaridades de antes, no hemos cambiado ni hemos nacido de nuevo. Pero si reconocemos que aún, Señor, en medio de nuestros errores, porque también no somos perfectos, pero reconocemos cuando cometemos un error, Señor, nos parecemos a ti. Claro que tú eres perfecto, eres santo, 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 3 veces santo, dice tu palabra. Pues, Señor, aprenderemos a caminar como tú caminas, Señor. No nos desviaremos ni a la derecha ni a la izquierda. Si nos caemos, nos limpiamos las rodillas y seguimos. Porque Pablo dice que prosigamos a la meta en Cristo Jesús, Señor. Gracias por el libro de Isaías, por ese gran hombre de Dios, que hoy nos enseña a que hay un nuevo comienzo, Señor, y una nueva historia para cada uno de mis hermanos, para cada uno de sus hogares, para cada uno de sus miembros, pero especialmente para ellos, que son los portadores de la unción, como dice Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que tu carga será quitado de tu hombro y el yugo de su cerviz, y ese yugo se pudrirá a causa de la unción. Los yugos y las cargas de opresión que pudiste haber tenido, que te mandaron que de regalo tus antepasados, créeme que Isaías en su mensaje dijo que eran quitados y eran podridos cuando llegara Jesús en la cruz. Y Jesús ya llegó
ya resucitó, está en victoria y te dejó al Espíritu Santo de Dios para que seas un campeón y dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.